Amigos y hermanos de Casa de Oración, soy el hermano Marco Quinteros y hoy estrenamos un nuevo programa, enseñanzas que son importantes para los cristianos. Y estaremos alternando con el otro programa que ya tenemos, temas controversiales dentro de la iglesia cristiana. Y hoy estaremos viendo una enseñanza que es muy importante para los cristianos. ¿Qué es el triaje teológico? Hermanos, y esta enseñanza es supremamente importante para no caer en extremos, como hoy día muchos cristianos están cayendo por su ignorancia sobre este tema. Escuchen, no todas las doctrinas son iguales dentro del cristianismo. Hermanos, dentro de la Escritura hay unas doctrinas inamovibles, inmutables, incambiables, y esto se conoce como la ortodoxia cristiana o la doctrina fundamental. Y allá en los Estados Unidos está un teólogo de las iglesias bautistas del sur, el doctor Albert Mohler, y es uno de los teólogos más importantes de la actualidad. Y él habla sobre este concepto que es muy importante, el triaje teológico. ¿Qué es esto? Hermanos, es todo lo que hacen en las guerras, en los hospitales, para ver qué tan grave está una persona. Cuando una persona llega al hospital porque está sufriendo un ataque cardíaco, entonces van a dar prioridad a esa persona. ¿Por qué? Porque su vida está en peligro. Pero puede llegar otra persona que tuvo contusiones, golpes, o que se fracturó el brazo, que es importante, sí, pero que no está corriendo en riesgo su vida. Y Albert Mohler toma este concepto para decir, todas las doctrinas son importantes, pero hay algunas doctrinas que tienen que ver directamente con la salvación. Y si una persona no cree estas doctrinas, no es cristiano. Pero hay otras doctrinas que no tienen que ver con la salvación, pero sí son muy importantes para crecer espiritualmente y para nuestra santificación. Y hay otras doctrinas que nada tienen que ver ni con nuestra salvación ni con nuestro crecimiento espiritual, pero sí nos pueden ayudar a conocer mejor el plan de Dios y a tener posturas que tendrán que ver con nuestras actitudes a ciertas cosas, pero no son importantes para salvarnos y en nada nos ayuda para ser santos. Y más adelante vamos a ver esas diferencias. Y es esto de lo que habla el triaje teológico. Y Albert Mohler dice, la verdad de Dios debe ser definida en cada detalle, pero debemos diferenciar qué es lo incuestionable, qué es lo debatible y qué es lo tolerable. Ahora, repito, en la Escritura no hay doctrina mínima o pequeña. Y aquí es donde se confunden los que están en contra del triaje teológico, porque piensan que nosotros estamos poniendo unas doctrinas más importantes que otras, y no es así. Hermanos, todas las doctrinas son importantes. Pero el problema es que no entienden que hay doctrinas que tienen que ver con unas cosas y hay doctrinas que tienen que ver con otras cosas. Y los cristianos tenemos que tomar posición en todas las doctrinas, tanto en las doctrinas de salvación, pero también en las doctrinas que no tienen que ver con la salvación, para tener una postura clara como cristianos, basados en argumentos bíblicos. Y esto no es algo que se inventó Albert Mohler. Ya existía lo que se llamaba el sincretismo de Jorge Calixto. Este hombre nació en 1586 y murió en el año 1656. Era un sacerdote teólogo alemán que buscaba reconciliar a los protestantes y a los romanistas, pero falló. Y la idea de Calixto era muy similar a la de Mohler. Y miren lo que dice. Todo lo que está en las Escrituras ha sido revelado por Dios, pero no todo tiene igual importancia. Lo fundamental y absolutamente necesario es lo que se refiere a la salvación. Lo demás es también importante, pues es parte de la revelación divina. Por lo tanto, no podemos desentendernos de ella, pero no es fundamental. Entonces, ¿pueden ver cómo Calixto ya hacía una diferencia entre las doctrinas de primer, de segundo y de tercer orden? Y estas ideas están implícitas en la Biblia. Por lo tanto, son incuestionables. Y ya en el siglo I y en el siglo II, habían debates por temas secundarios y terciarios. A veces se ponían de acuerdo, y a veces no. Y esto era algo normal. A veces se levantaban herejías también, y tenían que atacar las herejías. Y por causa de esto comienza a surgir los concilios. Ahí tenemos el primer concilio de Jerusalén, donde tuvieron que definir la doctrina para la iglesia gentil. Hermanos, la misma Biblia nos habla que hay doctrinas que son
principales, más importantes con respecto a otras. Mateo, capítulo 22, versículos 36 al 39. Maestro, ¿cuál es el grande mandamiento en la ley? Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, pueden ver cómo Jesús mismo hace una diferencia entre las doctrinas y dice que el primer grande mandamiento es amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, tu corazón, alma, cuerpo, espíritu. ¿Pueden ver que ese mandamiento está por encima de las demás? Y el segundo es semejante. No dice que es igual. Dice es semejante, es parecida, pero no es igual. Pueden ver que hay una diferencia entre las doctrinas. Algunas son más importantes que otras. Hermanos, no todas las doctrinas son iguales. Mateo, capítulo 23, versículo 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la mente y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Aquí Jesús define lo que es más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Ojo, Jesús no está diciendo que lo demás no es importante, sino que hay cosas más importantes. Es decir, es más importante ser justos, ser misericordiosos y tener fe, esa total confianza en Dios. Pueden ver que hay cosas más importantes que otras, pero todas las doctrinas son importantes. No lo digo yo, lo dice Jesús. Ahora veamos el versículo 24, pero lo vamos a ver en la Biblia del lenguaje actual. Ustedes como líderes no saben nada, cumplen los detalles más insignificantes de la ley, pero no cumplen lo más importante de ella. Ustedes son como los que al beber vino sacan el mosquito, pero se tragan el camello que hay en el vino. Entonces, hermanos, podemos ver que hay doctrinas que son más importantes que otras. Escuchen, la mayoría de cristianos el día de hoy se pelean por doctrinas secundarias y terciarias, al punto de llamarse herejes. Ahora, hermanos, si es una doctrina fundamental, eso es otra cosa. Porque hay herejes que dicen que Jesús no es Cristo, que la salvación es porque diezmas o porque haces obras. Hermanos, y eso es otra cosa. Pero todas las doctrinas son importantes. Pero hay que ser claros cuando no es doctrina fundamental. Y cuando alguien tiene un punto de vista diferente en una doctrina secundaria o terciaria, eso no lo hace un hereje. Y vamos a ver varios ejemplos. Hechos, capítulo 18, versículos 24 al 26. Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Ahora, hermanos, ¿Apolos era un hereje? No, porque la ignorancia que tenía Apolos eran en doctrinas secundarias y terciarias. Hermanos, el bautismo no es una doctrina fundamental. Hermanos, por eso Apolos, aunque no tenía un conocimiento del bautismo que Jesús había instruido y solamente conocía el bautismo de Juan, no lo hacía un hereje. Aleluya, porque en la doctrina fundamental él creía en el Señor, creía que Jesús era el Mesías. Vamos a ver otro ejemplo de pastores, pero ahora de nuestros tiempos. Y estoy hablando de John MacArthur y R.C. Sproul, que lastimosamente él ya falleció, está muerto. Pero la amistad que tenían MacArthur y Sproul era muy grande. Pero escuchen, MacArthur es bautista, Sproul era presbiteriano, MacArthur es dispensacionalista, Sproul era postmilenialista, MacArthur era credobautista, Sproul era pedobautista. Ellos tenían muchísimas diferencias de opiniones y puntos de vista teológicos de doctrinas secundarias y terciarias, pero ninguno era un hereje, porque tenían unidad en lo fundamental. Pudiéramos hablar de Sugel Michelin, que dice que el arrebatamiento será en la segunda venida de Cristo, pero su amigo el pastor Miguel Núñez es dispensacionalista, cree que el arrebatamiento es antes de la gran tribulación.
Pero no se pelean por eso, ni se dicen herejes. ¿Por qué? Porque son doctrinas secundarias. Pero lo fundamental en la ortodoxia cristiana están unidos. Y pudiéramos hablar de muchos ejemplos más, pero con esto es suficiente. Ahora, si alguien agrede una doctrina fundamental, así como la teología queer, la teología de la prosperidad, y otras teologías que agreden las doctrinas fundamentales, esos sí son herejes, hermanos. No son nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque la doctrina fundamental, hermanos, es la base del cristianismo. Creemos que la salvación solo es por Cristo. Creemos que la salvación solo es por gracia. Creemos que la salvación es solo por fe. Creemos en la sola Escritura. Creemos en la Trinidad. Creemos en la deidad de Cristo. Hermanos, y cualquiera que agrede estas doctrinas es un hereje. Ahora vamos a continuar viendo cómo la Biblia misma dice que hay doctrinas que son más importantes que otras. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 3 al 5. Pero lo vamos a ver en la Nueva Traducción Viviente. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dice las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Hermanos, Pablo transmitió muchas cosas. Pero lo primero que les transmitió fue lo más importante: que Cristo murió por nuestros pecados. Y cualquiera que diga que Cristo murió para hacernos ricos, o para que seamos prósperos o exitosos, está agrediendo una doctrina que es muy importante. Ahora, no existen doctrinas más importantes que otras en el sentido de hacia dónde apuntan. Es decir, dependiendo si estas doctrinas tienen que ver con Dios, con su gloria, o son doctrinas que tienen que ver con su iglesia, o con lo que hacemos en la iglesia. A eso es a lo que me refiero. Por eso todas las doctrinas son importantes, en ese sentido. Hechos, capítulo 20, versículos 27. Porque no he oído anunciaros todo el consejo de Dios. Hermanos, todas las doctrinas son importantes. Debemos enseñar todas las enseñanzas escriturales. Pero los que están en contra del triaje teológico dicen: ustedes hacen lo que quieren con las doctrinas secundarias y terciarias. No. Hermanos, nosotros defendemos toda la doctrina escritural, porque es importante para nuestra santificación y para aumentar nuestro conocimiento espiritual. Ahora veremos cuáles son las doctrinas del triaje 1. Estas son doctrinas fundamentales, inamovibles, incambiables, incuestionables, innegociables, que tienen que ver directamente con nuestra salvación. Es decir, si alguien no cree esto, hermanos, no es salvo, no es cristiano, no lo consideramos nuestro hermano. Hermanos, la doctrina de la Trinidad. Cualquiera que niegue la Trinidad está agrediendo una doctrina fundamental. La deidad de Cristo. Cualquiera que diga que Cristo no es Dios está agrediendo una doctrina fundamental. Cualquiera que piense que hay otro camino para salvarnos y no vea a Cristo como el único camino para la salvación está agrediendo una doctrina fundamental. Hermanos, la salvación solo es por gracia, no es por obras. Por eso todos esos pastores que dicen que si no diezmas te vas a ir al infierno, que si no haces esto, que no haces aquello, te vas a ir al infierno, están agrediendo una doctrina fundamental. Solo la fe en Cristo nos salva, solo la Escritura. Y no como dicen los romanistas, no solo la Biblia, sino también el Papa y el Magisterio. Hermanos, están agrediendo una doctrina fundamental. Solo la gloria a Dios, la segunda venida de Cristo, el arrebatamiento, el juicio final, el castigo eterno, la resurrección de los muertos, los atributos de Dios y finalmente la doctrina moral de la Biblia. Nosotros no aceptamos a los homosexuales porque esto es ética y moral. Y la doctrina ética y moral de la Biblia, hermanos, no es debatible. No aceptamos el aborto y punto, porque es parte de la doctrina de ética y moral. Triaje 2. Corrupción total o parcial del hombre. Muchos dicen el hombre es malo, 100% malo. Otros dicen no es tan malo, es medio malo. Bueno, eso no afecta a la salvación. Elección condicional o incondicional del hombre. ¿La expiación es para todos los hombres o solo para los escogidos? Porque dicen muchos, Dios murió solamente por los escogidos. Algunos dicen, no, murió por toda la humanidad. Bueno, puede haber diferencias, pero no es doctrina fundamental. Los dones espirituales, el cesacionismo, el continuismo. Algunos dicen, no, los dones espirituales siguen vigentes. Otros dicen, no. Pero esto, hermanos, es triaje 2. Hermanos, esto no afecta a la salvación. El pastorado femenino. ¿La mujer debe ser pastora, debe gobernar la iglesia o no? Organización eclesiástica. ¿Hay que pagar diezmos o no? Hermanos, algunos dicen que sí, algunos dicen que no.
Y por creer esto nadie se va a condenar. Aunque muchas de estas cosas son antibíblicas, pero no afectan nuestra salvación. Triaje 3. ¿Pretribulacionismo o posttribulacionismo? ¿Ah? ¿Premilenialismo o amilenialismo? ¿O postmilenialismo? ¿Cómo debe ser la liturgia dentro de la iglesia? ¿Debemos comenzar con la oración? ¿Debemos cantar alabanzas? ¿O primeramente cantamos alabanzas, después oramos? La vestimenta. ¿Las mujeres deben usar faldas? ¿No deben usar faldas? El uso del velo. Las comidas o bebidas. Y otros elementos culturales. Hermanos, todo esto es de tercer orden. Por eso Pablo instruye respecto a todo esto. Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Hermanos, todo esto es simbolismo de lo que es la realidad. Y la realidad es Cristo. Romanos capítulo 14, versículos 3 al 8. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero está firme, porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. Uno hace diferencia entre día a día, otro juzga igual todos los días. Cada uno está plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Pueden ver que Pablo hace distinciones doctrinales? Hermanos, eso es lo que enseña la Biblia. Por eso tengan cuidado cuando vayan a hacer un juicio de valor sobre alguna doctrina. Vean si esa doctrina es ortodoxia fundamental, si es ortodoxia de segundo orden o de tercer orden. ¿Pero qué opinan ustedes, hermanos? Pueden comentar, pero háganlo con respeto. Si Dios lo permite, nos vemos en 8 días con un nuevo programa. Un abrazo para todos. Paz del Señor.